Muy buenas tardes a todos. Ante todo, mi agradecimiento por la asistencia de todos ustedes y sobre todo, y muy especialmente, a los más jóvenes que están aquí presentes, porque solamente podemos luchar por aquello que amamos, amar aquello que respetamos y respetar aquello que conocemos. Si no hacemos eso, estaremos en manos de los embaucadores. Esto es muy importante que os intereséis desde jóvenes en nuestra historia, en lo que somos, en lo que fuimos y cómo podemos proyectarnos al futuro. Igualmente lo agradezco a la asociación Somos por haber organizado esta conferencia. Antes de comenzar, nuestro recuerdo para nuestros compatriotas de la isla de La Palma, cuyo dolor nos tiene en vilo en el deseo de que acabe pronto la furia de la naturaleza que sacude la isla. Quiero recordar en este trienio conmemorativo, que estamos en el trienio conmemorativo de la circunnavegación, que el velero de Agni, Asociación de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, que tenemos aquí a su presidente, el PROS, de 21 metros, algo menor que la nao Victoria, y que partió el año pasado desde Sevilla, se encuentra emulando la ruta de Magallanes, en este caso atravesando el Pacífico después de haber alcanzado las Marquesas y actualmente en el archipiélago Tuamotu. ¿Cuál es el motivo de ese viaje a la China, con el cual yo pongo en la portada del libro? ¿Por qué hablamos a la vez de la expedición exploratoria de Norteamérica y el viaje a la China? Parece que no hay ninguna conexión. Sencillamente debemos remontarnos a ese lejano 29 de mayo de 1453, en el cual cae Constantinopla y la línea comercial que unía Europa con Asia, que existía desde los romanos, pues se ve cortada. Alejandría se convertiría desde sus inicios en el centro comercial de introducción de las especias procedentes de la India, desde el mundo grecorromano era ese punto que venía por el Mar Rojo, hasta que ya los turcos establecieron la flota del Índico, que estaba anclada en Jeddah, al lado de la Meca, en la zona de la costa, y a partir de ese momento pues dejó de llegar pues lo que se conoce como el bien del mundo. Así habla de las especias el famoso capitán Contreras en el diario de su vida, que estoy ahora en estos momentos disfrutando y editando, haciendo un trabajo editado. Entonces, a raíz de eso, pues España y Portugal emprenden dos rutas diferentes por dos partes diferentes del globo terráqueo. Ya que hablamos de la búsqueda de ese paso hacia la China, recordemos que tal día como hoy, hace 500 años, de 1521, esa expedición de Magallanes estaba ya en las Molucas, y las dos embarcaciones supervivientes, la Trinidad y la Victoria, ya estaban tomando contacto con los reyes, el rey de Ternate. Los dos príncipes habían sido invitados a celebrar el Día de Santa Bárbara, habían atravesado ya el mar entre las islas de Borneo y la isla de Filipinas, y ese cordón umbilical de islas que dan paso al mar de Célebes ya estaban ahí. Entonces, allí se encontrarían con Pedro Alfonso de Lorosa, un factor portugués que le relataría y le pondría en prevención a Elcano sobre el deseo de Manuel I de abortar y destruir la expedición que quedara en los supervivientes, motivo por el cual Elcano tomaría la decisión de atravesar el Índico de lado, en diagonal, sin ir por la costa para no ser capturado. Pero poco antes de esa llegada, la expedición estuvo a punto de fenecer. El 26 de octubre, Pigafetta nos recuerda que al anochecer, costeando la isla de Viran Batalok, que es la isla de Mindanao, encontramos una borrasca, durante la cual recogimos velas y rogamos a Dios que nos salvase. Vimos entonces en el tope de los mástiles a nuestros tres santos. Se iluminaban los mástiles, un fenómeno fotoeléctrico conocido como el fuego de San Telmo, San Telmo en el palo mayor, San Nicolás en la mesana y Santa Clara en el trinquete. En reconocimiento de la gracia que nos concedieron al rezar a los santos, prometimos que cada uno liberaríamos un esclavo y les hicimos ofrendas. Imaginemos por un momento esa nao de 28 metros de manga y 7,5 de eslora y 2 de calado, crujiendo por los embates del mar. En momentos la quilla estaba sobre las olas, en otros momentos la otra estaba al fondo, no se veían, encajonados entre dos naves. Esas dos naves crujiendo por la fuerza del mar. Aquello debió ser impresionante, y todo eso dentro de una lluvia torrencial, truenos estremecedores, estuvo a punto de caer. Fue la cuarta tempestad con fuego de San Telmo que tuvieron la expedición, pero a pesar de eso sobrevivieron. Pues eso me gustaría, por eso he querido traerlo a colación, porque tal día como hoy, hace 500 años, esos hombres estaban dando la vuelta al mundo después del deseo de llegar a la India. Ese encuentro inesperado con una masa continental de tamaño gigantesco, que era aún más inesperado, pues trajo consigo la conquista, el asentamiento y el poblamiento, un proceso con unos tiempos de ejecución que fueron muy variados.
se habla de que hubo 3 diferentes tipos de hombres: el descubridor, el conquistador y el colonizador, que pertenecen a 3 generaciones diferentes, aunque Coronado pues lo ponemos a caballo entre las 2 primeras, el conquistador y el descubridor, puesto que no llevaba gente para asentarse en el terreno. No hay tanto acuerdo en cuanto a la hora de establecer una cronología, un periodo de tiempo. Hay diferentes periodizaciones que establecen que entre 1492 y 1513 dicen que es la descubridora, 1514 y 1530 la conquistadora, y a partir del 30 la colonizadora. Pero realmente eso no es así. La presencia española fue muy diferente. Es cierto que podemos distinguir pues de todos los lugares donde España estuvo presente, esa existencia de esas 3 generaciones, pero en los tiempos fueron completamente diferentes. Mientras se estaba ya procediendo al poblamiento en el área antillana, pues ya se estaba haciendo el descubrimiento en la parte central. O sea, el periodo no era exactamente lo mismo. Lo mismo pasaba en el Perú. Esos 2 focos, Nueva España y el Perú, que fueron los focos a partir del cual irradió el resto de la exploración. Creo que si queremos seguir aplicando ese esquema, deberemos hacerlo en relación a cada ámbito concreto, pues son numerosas las realidades que invalidan esa generalización. Por ejemplo, mientras se explora Centroamérica y se conquista el imperio azteca por Cortés, en Cuba ya está la colonización en marcha. En Perú se ha terminado la conquista por Pizarro y se inicia el problemático asentamiento. Y más al sur, en la Araucanía, comienza la conquista. Si hablamos de la Florida, su dinámica es completamente diferente y se explica por su situación estratégica, que siempre estuvo bajo el peligro de los enemigos de España. Mientras en 1513 pues hablamos de la fase descubridora, inmediatamente sigue la conquistadora y la colonizadora, que llega entre 1520 y 1558. Que culminaría en el año 65, cuando Pedro Menéndez de Avilés se asienta en la Florida. Algo así sucedería en el septentrión novohispano, lo que para los anglosajones es el suroeste. Para nosotros, para los hispanos, es el septentrión. Esa primera fase exploradora la desempeña, sin quererlo, Cabeza de Vaca, tras su naufragio en la frustrada expedición de Pánfilo de Narváez, que va a la Florida como capitán general y adelantado, fracasa y tiene un periplo de casi 8 años por toda la costa de la desembocadura del Mississippi, Texas, hasta llegar hasta el interior de Nuevo México. Ojalá algún director de cine español se anime con nuestros exploradores, en concreto con este y con Coronado, para hacer lo que podría ser una gran superproducción. Este hombre traería una serie de relatos, como veremos ahora en algunas páginas, y finalmente sería el que le calentaría la oreja a Coronado, que llevaría a cabo su expedición entre 1539 y 42, para alcanzar el asentamiento definitivo a partir de 1598 con la expedición de Juan Doñate en esa mítica Santa Fe que estaba en el norte, en la cual, pues como anécdota, me acuerdo cuando estuve en 1998, cuando uno se marchaba de viaje, le decían: amigo, te vas para atrás. Y decía, bueno, porque esto es nuevo mexicano, porque dicen los viejos, lo que conservan la lengua española. Y claro, es que Santa Fe estaba en el límite del territorio a partir del cual estaba prohibido ir sin autorización hacia el norte. Entonces, cuando un nuevo mexicano de Santa Fe se iba de viaje, decía: me voy para atrás, porque la única posibilidad que tenías era irte hacia el sur. En fin, un error u olvido que se ha venido cometiendo con cierta frecuencia es el tratamiento de las expediciones, tanto en Norteamérica como en el resto del continente, de una forma aislada. Es lo que estaba hablando contigo ahora mismo, y sin considerar ese objetivo final de las mismas, que aunque no se consiguiera, se ayudó a fijar en un objetivo lejano, que era consolidarse en el territorio. Así, por el este de Norteamérica, Pedro Menéndez, queriendo alcanzar ese paso interoceánico, que él lo intentó alcanzar, no lográndolo, logró el asentamiento en la Florida y mantener una cierta seguridad frente a los ataques que se producían por el Caribe. Igualmente por el centro continental, con las exploraciones en búsqueda de ese posible brazo de mar que permitiera la fundación de Nuevo México, y luego la expansión hacia Texas por el Camino Real, e igualmente hacia California durante la Ilustración, que también se intentaría buscar ese paso cuando los rusos se estaban moviendo ya por la fiebre de las pieles de nutria, moviéndose por Alaska. Partamos de agradecer al maestro Ferrer Dalmau, que es el que me hizo este precioso regalo, que es permitirme que esta imagen de la expedición de Coronado fuera la portada y la contraportada del libro.
tomada precisamente de esta imagen de un gran fotógrafo norteamericano que me cedió esta imagen, que es el paso de los españoles a través del cañón, el cañón de Cheli, y les refleja ahí con los diferentes tipos de caballos, con sus tabardos, sus cascos y demás. Partamos de esta primera presentación de cómo es el continente americano. Del mismo modo tomamos uno de los cuartelones de este primer mapa en el que aparece América de forma aislada, en la cual pues se presenta Américo Vespucho, y nos damos cuenta que todavía en ese momento no había una visión realmente de la gran dimensión que tenía el continente, y se pensaba en ese franqueamiento tanto por el norte como por el sur, como por el centro, para buscar ese camino hacia Asia. Esa posibilidad de franquear América la podemos observar también clarísimamente en el planisferio de Schoner, claramente por el norte, por el centro, con esos 3 barcos que ven que se representan en la parte central, cuando realmente ya Alonso Álvarez de Pineda ya había recorrido en 1519 y había cartografiado, pero todavía durante decenios se siguió hablando del estrecho dudoso, porque se pensaba que podía haber un paso por ahí. Y en ese punto final, como siempre, esa cesión al mito, en este caso la sirena horrible que aparece ahí protegiendo las Islas Molucas para que nadie llegue, una sirena amenazante. La atención al mito es algo que se repite una y otra vez. Sobre ese paso central, Colón nos dejó un mensaje crítico en su mapa, dibujado por Juan de la Cosa y realizado justamente antes del cuarto viaje, el cuarto viaje que realizó Colón. Y lo ven en ese San Cristóbal, su patrono, que indica, colocado ahí en el centro del mapa, que dice, bueno, aquí es donde yo voy a encontrar el paso hacia Asia. Como sabemos, no lo encontró, pero él tenía la esperanza de que él iba a encontrar el paso. Hay otro detalle interesante en ese mapa, que es esa línea que he pintado en rojo, que es el lugar, no es la línea de demarcación de Tordesillas, sino es el lugar que lo investigó un marino del Instituto de Historia y Cultura Naval, no me acuerdo del nombre, es descendiente del defensor de Filipinas, ¿cómo era? El Cerezo, el capitán del navío Cerezo. Bueno, pues esa línea es precisamente el punto en el cual, como saben, el norte magnético no está justamente encima del globo terráqueo, está un poco desviado hacia el norte de Canadá. Entonces, desde aquí, desde Europa, la brújula realmente no apunta al norte, sino que está ligeramente desviada a nuestra izquierda. Con lo cual, el ir viajando por el océano, llega un momento en el cual la brújula apunta realmente a su dirección, y luego se vuelve la declinación, digamos, hacia el oeste. Por eso se justifica esa forma de la costa de Norteamérica, precisamente dirigida hacia el norte, pero está deformada precisamente por la concepción que tenían de la declinación. En cuanto a ese paso interoceánico por el norte, pues hoy es asequible gracias a las oscilaciones climáticas periódicas, no cambio climático, eso es un camelo, lo que yo pienso por lo menos. Pues durante el siglo XVI y posteriores sucedería lo que se ha venido describiendo como la pequeña edad de hielo, desde inicios del XVI y posteriores. Ese paso fue una auténtica quimera y fue imposible encontrarlo y atravesarlo, a pesar de su existencia, desde fecha muy temprana, y desde el cual ya los españoles tenían conocimiento de que podía haber un paso, y así lo demuestra Cortés cuando escribe en su cuarta carta de relación, fechada en México, el 14 de octubre de 1524, en el cual, pues hablando del sometimiento de las tierras, de nuevas tierras al emperador Carlos, le dice que tiene que descubrir entre el río Pánuco y la Florida, que es lo que descubrió el adelantado Ponce de León. Y le dice, y luego viajar por la Florida no es el concepto de la península, sino mucho más grande del territorio, llegando hasta los Bacalaos. Los Bacalaos es la zona de Terranova. Dice, porque se tiene cierto que en aquella costa hay un estrecho que pasa del Mar del Norte al Mar del Sur, al Océano Pacífico. A resultas de esta carta, pues se organizó la expedición de Esteban Gómez, que como sabemos es el desertor con la nao San Antonio de la expedición de Magallanes. Cuando van a pasar el estrecho, él deserta. Luego él se le encargaría, se comprometería con el emperador de ir a buscar el Katayo. El Katayo es el Japón buscando un paso por el norte. Fracasaría, pero reconocería las costas y esa información se iría acumulando. Ahí tienen toda la información que se recogió y que pasó a
los mapas con esas nuevas tierras que se fueron descubriendo. Veamos rápidamente, y este es el mapa que es muy interesante porque es el portulano de Agnese. Discúlpenme, he cometido el fallo de no poner el teléfono. No he quitado el... Discúlpenme. El portulano de Agnese. Es importantísimo este mapa porque nos marca, lo hizo el emperador Carlos, se lo regaló a su hijo Felipe, y es una forma de mostrar cuál era la dimensión del imperio. Se demarcan los accidentes más importantes. Como ven, se ve ya el golfo de Cortés, la desembocadura del río Colorado, se ve la laguna de Tenochtitlán, se ve la circunnavegación, cuál fue el recorrido, y se representa lo que sería finalmente el enlace de la península con el Virreinato del Perú, puesto que ese paso por el Pacífico, realmente por el sur, sería muy problemático, muy dificultoso y sería abandonado. Finalmente se tomaría la decisión de que los pasos se harían por Panamá, por eso los ataques de los piratas en Centroamérica, y por eso se intentaría también fortificar el estrecho de Magallanes. Tenemos la expedición de Sarmiento de Gamboa, que fracasó, pero que intentó dar esa seguridad a las expediciones. Vamos rápidamente a esos intentos de acceso por el sur, para llegar a ese lago español. Tras la expedición de Magallanes, pues hubo varias expediciones: Alcazaba, Valdivia, Ladrillero, Sarmiento de Gamboa, muchas, hasta la exitosa de los hermanos Nodales, que cartografiaron, hicieron un trabajo muy bueno desde la península, y que al final, pues como consecuencia de estos informes, se trataría de fundamentalmente buscar el camino siempre con el Virreinato del Perú, enlazarlo a través de Panamá. A estas añadirían otras expediciones de carácter científico a lo largo del siglo XVII y XVIII, durante la Ilustración, que llegaron a la Patagonia, y son más de 30 expediciones que trataré en un posterior libro. Ya les he reflejado la imagen de la derecha, la de Sarmiento de Gamboa, que fue capturado, como saben, por los ingleses, y a su regreso a la península ibérica él traía ya un diario detallado que sirvió precisamente a Darwin en su expedición. Si no llega a ser por Darwin, no habría podido pasar por el estrecho de Magallanes. De hecho, en agradecimiento a Darwin, cuando atraviesa por el estrecho, justamente cuando gira hacia el norte, hay un volcán, y le puso nombre Volcán Sarmiento, precisamente en honor al informe que llevaba al diario de navegación de Sarmiento de Gamboa, sin el cual Darwin no hubiera podido pasar al Pacífico. Ya hemos dicho que en 1519 se navega y se cartografía el Golfo de México por Álvarez de Pineda, a pesar de lo cual durante décadas se seguiría hablando de ese estrecho dudoso que hemos comentado. En algunos tramos se buscaría diferentes espacios para poder atravesar el estrecho, como lo ven ahí, por ese camino real que hubo. Incluso se intentó hacer navegable determinadas partes, pero la selva lo impidió. Pero finalmente sí hubo algún estudio, cuando se habla del estrecho de Panamá hecho por los norteamericanos, se hizo un estudio, que es haberlo hecho a través del lago Managua, el lago Nicaragua, que precisamente hubiera sido mucho más económico cuando se hizo casi en el siglo XX, por esa zona, hubiera sido mucho más, pero que en aquel momento pues no había los medios, pero de luego también había cierto miedo, concepciones teológicas que decían, bueno, vamos a romper el equilibrio del mundo y vamos a ser castigados por ello. No había medios para hacerlo, pero vamos, también hubo gente algo oscurantista que se opuso a esa posible idea para poder alcanzar el Océano Pacífico. Siempre todas las expediciones, que es lo que se intentaba, pues encontrar ese camino que uniera el norte de Nueva España, buscar caminos para evitarse esa salida tan problemática del Golfo de México, que obliga a las corrientes marítimas a salir a través de las Barbados, porque ahí estaban esperando los piratas y los corsarios. Buscar en la zona norte de la Flecha, donde está Santa Elena, donde se fundó Santa Elena, Pedro Menéndez de Avilés, la capital de San Agustín, estuvo allí durante 20 años, hasta que finalmente los piratas atacaron San Agustín y hubo que replegarse. Ese posible acceso por Nicaragua ya hemos dicho que fue imposible, y
el paso por el norte se aspiró, hubo muchas expediciones portuguesas y luego inglesas que fracasaron, y ahí les he puesto toda esa complicación. El estrecho de Furiecla es, digamos, por donde podían haber pasado, la zona más al sur, pero en el siglo XVI ahí debía haber una muralla de hielo de 15 a 20 metros de altura, y por eso desaparecieron tantas expediciones. Ese es el recorrido que actualmente se puede hacer. De hecho, grandes barcos chinos pueden hacerlo, pero que en aquel momento era totalmente imposible. De hecho, hubo en alguna ocasión barcos, me acuerdo de la expedición de un marinero vasco, no me acuerdo del nombre, creo que era Salafranca, que se quedó aislado un invierno en Islandia, porque Islandia, la zona norte de Islandia, se quedaba unida a la banquisa polar. Si estaba unida Islandia al norte a la banquisa polar, pues lógicamente Groenlandia, a partir del estrecho de Baffin, estaría completamente cubierto por hilos perpetuos, y por eso se perdieron tantísimas expediciones. Ahí tienen, fíjense la proximidad que se ve entre Asia y América. Les he puesto en un círculo Tígex, que es el punto al que llega Coronado, y entonces, claro, la mentalidad que tenían era que caminando un poco más hacia el norte iban a poder cruzar el océano. Y si se fijan, los nombres de los lugares, pues ponen Costa Brava, peligros, siempre envuelto en ese miedo antes de llegar al estrecho. Fíjese, Japón está ahí en medio, lo colocaba en medio. Cortés creía que simplemente navegando ligeramente iba a encontrar Asia. Por eso las primeras expediciones cortesianas resultaron un fracaso, porque él creía que estaba a un paso de Asia. Fíjese ahí el reino de Quivira, el reino de Anián, que inicialmente esos mitos estaban colocados mucho más al sur. Según se va explorando, esos mitos van trasplantados en la cartografía hacia el norte, como incitando al explorador a llegar más al norte. Y otra de las posibilidades que hay en la cartografía, tenemos cómo se representaba también unida a tanto Asia como América por el norte. Y fíjese la proximidad, creían que estaban a un paso de llegar al continente. Estaba ese golfo y el golfo de Tonza, y China, México al lado de Japón, y pensaba que podía estar al lado. Nadie se imaginaba cuál era esa inmensa distancia que había. De hecho, siempre llegó a pensar que si los navegantes de la expedición circunnavegadora, cuando llegan al estrecho de Magallanes, bautizado de Todos los Santos, les hubieran dicho: esta es la distancia real, yo creo que desertan, cogen a Magallanes, lo cuelgan y se vuelven para atrás, porque no pueden imaginarse que les esperaban casi 3 meses de navegación que no iban a encontrar con nada. Tuvieron la gran suerte de que fue una navegación plácida, que no tuvo ningún problema. Si llegan a tener alguna tormenta tan brutal como la que tuvieron antes de cruzar el Atlántico, o la que tuvieron al lado de las islas Filipinas, realmente otro gallo hubiera cantado. Ese es el paso en la cartografía, ya casi cerca de la ilustración. Fíjense que sigue representándose la Florida como una isla, y se presenta de una manera mítica ahí, que se puede pasar, y nos presentan que incluso que hay gente que vive en las proximidades del territorio, y que hay que ocuparlo, porque si no lo ocupas va a venir otra potencia extranjera y se va a colocar allí y va a facilitar su comercio y va a entorpecer el nuestro. Otra cosa que considero que es importante es que nos demos cuenta que en Norteamérica el inicio de los relatos de la historia del conocimiento, tanto de este hacia oeste, están escritas en español. Ahí les he puesto simplemente un resumen, aunque está un poco antipedagógico tanto nombre, pero simplemente para que se hagan idea de que de este a oeste, y algunas las he superpuesto en estas dos transparencias, pues hay en la parte este, pues la obra central es el Memorial de Solís, al cual lo dediqué en mi tesis doctoral, una copia que es el Memorial de Ferreras, que se hizo con posterioridad al Memorial de Solís, que es sobre el mismo documento, y luego pues están los relatos de gente que quedó aislada, el relato de Escalante, los relatos de la búsqueda de Cíbola. En fin, hay una serie de documentos que hablan sobre Norteamérica. Y ya si nos vamos al lado contrario, pues pueden ver ahí pues toda como
documento central, la historia de Nuevo México, hecha por Gaspar de Villagrá, capitán de la expedición de Juan de Oñate, oficial de justicia, el primer hombre de leyes en el europeo en el suroeste de Norteamérica, y todos esos pequeños memoriales de pequeñas expediciones que se fueron acumulando información para que llegaron hasta que al final pues alcanzar el éxito. Un elemento que creo que es importante que vieron y que les pudo llevar a engaño, pues bueno, lo que llaman las vacas peludas, que ya lo vemos en el memorial de Lope de Gómara, y en otro posterior, que es el que escribe el Vicente Zaldívar, el sobrino de Juan de Oñate en su expedición, y que las relata. ¿Por qué les pudo llevar a engaño? Porque ya había habido españoles, monjes, que habían estado en el Himalaya, y ellos hablaban también de vacas peludas, de los yaks. Y entonces, muy posiblemente, esa asociación de esas vacas, que bueno, debemos estar cerca de Asia, porque esas son las vacas que hemos oído que se están describiendo, que se han visto en Asia. Realmente no tiene nada que ver. Y el gran legado que llevaron los españoles a Norteamérica, que es el caballo. He puesto ese caballo pintado, el caballo pinto, que son mis favoritos, que en España se ven poco, pero que realmente, si vemos los memoriales del Castillo o de muchos otros, cuando habla de caballos overos, que son esos caballos de colores. Y que si nos vamos al Santo Toribio de Liébana, vemos ahí esos 4 caballos que son representan las 4 capas: la capa torda, la capa alazana, la capa castaña y el caballo pintado. Lo pueden ver que muy bien podría parecer un caballo a palusas incluso. Y el caballo, que fue esa gran herramienta que hoy la vemos totalmente ligada a la cultura norteamericana, y que no existían. Los españoles se creían que los indios podían conocer la rueda o tener carros, puesto que veían una serie de huellas paralelas que podían parecer los carros, y eran simplemente, ellos usaban perros, igual que los esquimales, pero llevaban una serie de traillas, llevaban una especie de varillas de sauce, que iban arañando la tierra y parecían como si fueran carretas. Pues ellos no tenían caballos. El caballo fue el que les cambió la visión, ese subirse en el caballo, ver ese objetivo lejano, y cambió la visión completamente de los indios nativos norteamericanos. Una de las intenciones de mi trabajo, que ve la luz, y de anteriores, como en otros que están en lista de espera, es plantear que no se trató nunca de expediciones aisladas y sin control, sino con un objetivo claro de explorar para finalmente asentar y poblar el territorio siguiendo las directrices de la corona a través de los virreinatos. No eran expediciones de aventureros que iban a su cargo, a su cuenta y riesgo. Ellos tenían que hacer su aporte económico, la corona hacía también su aportación, y había una responsabilidad conjunta, pero había que cumplir una normativa, porque el objetivo final era el asentamiento y, sobre todo, las disposiciones papales que ordenaban que había que evangelizar. La concesión a España y Portugal era para evangelizar. Hubo expediciones desautorizadas, cuyos ejecutores fueron juzgados por cruzar ilegalmente la frontera del norte. Las hubo muy pequeñas y las hubo también mayores, de simple exploración, como la de Coronado o la de asentamiento y poblamiento posterior de Juan de Oñate. Todas se fueron complementando unas con otras, y los fracasos de unas y su información ayudó a las posteriores. Cuando por primera vez me enfrenté al relato de Coronado, lo que de inmediato me vino a la cabeza fue preguntarme de quién había recibido y qué información había llegado a su conocimiento. Ahí tienen ese conjunto de exploraciones. En la parte de la derecha está la primera, esa navegación que se hizo hacia la búsqueda de ese paso, que no está, pero en fin, toda esa información se iba recogiendo. Sabemos del relato de náufragos de Cabeza de Vaca, todas esas calamidades que pasaron, conociendo y conviviendo con diferentes grupos tribales. Esa famosa expedición que ojalá algún día se digne alguien hacer un recorrido, hacer una buena película. Fueron considerados como médicos, como hechiceros, vieron diferentes tipos ahí se he puesto 3 ejemplos de viviendas que encontraron en la expedición de Cabeza de Vaca. Pero llegó un momento en el cual llegan al suroeste y ven cosas como esta.
rápidamente, pues si alguien ha estado en el norte de España, ha estado en esas zonas que hay en la zona de Burgos, en Palencia, esos pequeños eremitorios, pues rápidamente pues le diría, bueno, esto pueden ser las 7 ciudades de Cíbola. Aquí, y además, si lo encuentran vacío, pues les llamaría mucho más la atención después de haber visto esas casas cadoanas, huichitas, esas cabañas. Pues bueno, esto debe ser una civilización superior, y aparte no están. Fíjese ahí el Pueblo Bonito, el Pueblo Escalante, el Palacio de Montezuma, pues todo eso les llevaría a pensar. Les he puesto ahí la típica cabaña, el Hogan, en abajo, y fíjese, San Juan de la Peña lo he puesto ahí en la parte inferior, y al otro lado les he puesto Cliff Dwellings en Mesa Verde, y tres tipos de chozas, la cadoana, la huichita. Fíjense que después de uno pasar al otro y dice, bueno, aquí tiene que haber pues una cultura superior. Pues no era nada de eso. Por eso, en los mapas aparece dibujado esas 7 ciudades de Cíbola, justamente, inicialmente en el mapa de Ruiz, que es un mapa que se grabado en cobre, en el cual está en el Caribe. Esas 7 ciudades, ese mito, se representa en el Caribe. Eran 7, se decía que en la Reconquista 7 obispos habían huido hacia Lisboa, se habían embarcado y se habían ido hacia el otro lado y habían formado ciudades. Pues esas 7 ciudades, ese mito se representa en esa zona norte. Cuando ya se empieza a avanzar hacia el norte, rápidamente no hay mito y se desplaza todavía más al norte hacia la zona de Alaska. Esas son las 7 ciudades en el mapa de Joan Martínez, y por eso este es el recorrido que les he puesto ahí, ese recorrido que hizo Fray Marcos de Niza, que un hombre muy imaginativo, que llegó hasta el norte y llevó por delante a Estebanico, que era el esclavo, el sirviente negro que sobrevivió con los otros 4 de la expedición de Narváez, con cabeza de vaca, pero al final murió, lo mataron los indios y tuvo que volverse. Él pues dejó grabado en la piedra que había estado por allí a su costa. Dicen que esto dice que es la prueba de que es falsa la inscripción. No sé si será falsa, lo cierto que el ser un hombre tan imaginativo, a lo mejor escribió que he sido yo, que he venido yo, para que quede para la posteridad, y lo escribió allí porque no se iba a enterar ni el Viera ni nadie. Pero lo que sí escribió en su diario es que vio una ciudad mucho más grande que la Ciudad de México. Claro, eso incendió las pasiones de que allí había una inmensa riqueza, nada más lejos de la realidad. Por eso cuando Coronado se lo lleva, menos mal que lo mandó para retaguardia, porque si no la propia tropa se lo carga. Otra de las cosas que vieron y que a mí me lleva a pensar que ellos pudieron pensar en que hubo batallas campales medievales en esos territorios, pues encontrarse con estos yacimientos de pisolitas, que son unas piedras que parecen como los cañones pedreros. Digo, esto parece aquí que ha habido una guerra medieval, ¿no? Eso les llevaría a pensar en esas ciudades míticas. Este es el recorrido que hizo hacia el norte de la expedición de Coronado, siguiendo lo que había, la información que había recibido de Fray Marcos de Niza, y por supuesto pues tuvo que retirarse hacia retaguardia, puesto que no estuvo casi 8 o 9 meses. Le pilló el invierno, tuvo una serie de penalidades muy importantes y luego él tuvo un accidente grave y tuvieron que retirarse. Este es básicamente el itinerario que hizo. Como siempre, dado que querían encontrar un paso interoceánico, hubo una expedición naval que se movió por el Golfo de California, y que incluso ascendió por el río, en el cruce del cañón del río Colorado con el río Gila, se metió por ese canal, y Alarcón dejó un mensaje en un tarro de barro diciendo que hasta aquí hemos llegado, y parecía que no le iba a encontrar nadie, pero el sargento Melchor Díaz, que iba en la retaguardia de Coronado, se adentró a buscar ese mar y encontró ese mensaje. Por supuesto, Alarcón tuvo que replegarse y lo encontró, pero el objetivo que había era el de encontrar un paso. Otra parte de la expedición se movió hacia el oeste, hacia las grandes llanuras, una inmensa llanura, y en el relato incluso se dice que tenían que usar la aguja, la brújula, porque era imposible orientarse, era completamente llana y la hierba llegaba hasta los lomos de los caballos. También se recorrió el río Grande de arriba hacia abajo, y Garcilope de Cárdenas y Tobar se movieron hacia el oeste y llegaron hasta el cañón del Colorado,
el maestro Ferrer Dalmau tiene una preciosa obra que representa ese momento de encontrar esas grandes barrancas que, claro, por supuesto, imposible bajarlas. No pudieron lograr encontrarse al otro lado. Entonces, ese paso interoceánico pues no se encontraba, pero se iba avanzando. Entonces, en todas las expediciones siempre había orden. Le he puesto aquí una frase en la cual el virrey decía: saber siempre si hay noticia de la costa del mar, así de la parte del norte como a la del sur, porque podría ser que se estrechara la tierra y entrar algún brazo de mar la tierra adentro y se llegara a la costa del mar del sur. Era la obsesión, encontrar un paso por el norte. Es una constante desde el inicio del asentamiento en Nueva España, esa búsqueda casi obsesiva de un posible paso interoceánico para llegar a Asia desde Europa por el norte, y que preocupaba a las máximas autoridades virreinales, siguiendo las instrucciones de la corona, y ante el peligro de que otras potencias europeas lo lograran. Consumada la conquista del Imperio Azteca, Cortés inició el reconocimiento de las regiones adyacentes en búsqueda de nuevas riquezas y de ese supuesto estrecho, y no lo encontró. Pero los que vinieron detrás seguirían luchando hasta la Ilustración. Se percibe en toda la documentación y memoriales una visión de conjunto y una perspectiva de futuro en todos los planes y disposiciones. Castañeda, en su relato de la expedición de Coronado, siguiendo los pasos de Fray Marcos de Niza, también alude a la proximidad de la India y a un imaginado paso hacia la India al norte de la Florida, en esa zona de los bacalaos. Por eso, esta parte de la expedición que se dirige hacia el este es para encontrar ese posible paso. Antes de terminar su relación, Castañeda de Nájera, que es el relator de la expedición, dice: si es querer ir a la tierra de Tígex, que se las puse antes en ese mapa, que se veía tan cerca de Asia, para desde allí volver al poniente en demanda de la tierra de la India. Tenían la mentalidad de que estaba muy cerca. De hecho, está ahí la prueba cartográfica. La búsqueda de ese posible paso martilleaba la mente de las autoridades virreinales y se reflejaba en las órdenes que se daban en los asientos a los adelantados, a Juan Doñate, a todos. La intención de esa búsqueda de ese posible paso hacia Asia por el norte se mantiene presente hasta la Ilustración. De hecho, en un texto que recopila toda la información, que es el ensayo cronológico de la Florida, que tiene un título larguísimo, que es casi media página, dice al final: y los viajes de algunos capitanes pilotos por el Mar del Norte a buscar paso a Oriente o unión entre aquellas tierras con Asia, desde el año de 1512 que se descubrió la Florida por Juan Ponce de León hasta el año de 1722. Esa es la idea de encontrar ese posible paso, porque el paso por la zona sur de Sudamérica era peligrosísima. Allí tan pronto las corrientes te absorbían como te escupían y te mandaban a Sudáfrica. El cronista Antonio de Herrera también se formula interesantes preguntas sobre cuál era el origen de la población que se encontraron. Dice que él afirmaba que los bacalaos corren casi hasta los fines de Europa y sobre el cabo mendocino hacia el Mar del Sur. O sea, se imaginaba que podía ir un posible paso. El hecho de que no se conociera la dimensión real del continente dejaba abierta siempre esa posibilidad de encontrar un paso por el norte que sirviera de conexión entre los dos océanos. Y de hecho, me permitimos buscar documentación en el Archivo General de Indias. Imagínense una expedición que se manda hacia el norte y se ordena que tiene que haber en la expedición 2 carpinteros que sepan de hacer navíos y del aderezo, que sepan manejar azuelas, escoplos, barrenas y sierras y lo demás necesario para el efecto de su carpintería. 2 pilotos que lleven astrolabios, cartas de ambas costas del norte y del sur y lo demás necesario para su oficio de mar y tierra. Y un oficial para hacer brea y otro para hacer jarcias. Era clarísimo que ellos querían encontrar. La expedición terrestre de Coronado tuvo un componente marítimo, como he dicho antes, porque tenía que encontrarlo. También lo tuvo en la expedición de Juan Doñate, cuando se fue a fundar Nuevo México. Lo cierto es que no se encontró oro ni el fin de la tierra. Eso sí, se encontraron inmensas llanuras repletas de esas vacas peludas que hemos visto y que tal como se refleja en la carta del emperador, que te dice: llegué a unos llanos tan grandes que por donde yo anduve no les hallé cabo, no les hallé fin. Aunque caminé por ellos más de 300 leguas y en ellos hallé tanta cantidad de vacas, de las que a vuestra majestad escribí que había en esta tierra, que enumerarlas sería imposible. Topé con rancherías de indios, en fin, va contando todo lo que se ha encontrado y esas vacas
Para ellos eran prácticamente iguales que esas otras vacas peludas que los monjes que habían ido al Tíbet habían encontrado. Y una cosa que no encontraban leña para poder cocinar, entonces se tenían que servir, como hacían los indios, se fijaron ellos, usar las heces de los búfalos para poder cocinar. En esta expedición había un teniente de capitán general que era Tristán de Luna y Arellano, que sería el que, tras este fracaso, se le encomendaría ir a buscar un asentamiento a la Florida, con el nombramiento de capitán general. Pero claro, en esa gran dimensión, que había territorios tan llanos, otros territorios tan boscosos, y no se puede imaginar lo que se iba a encontrar en la desembocadura del Mississippi. Nada más desembocar, en su momento, Tristán de Luna llegó a formar el asentamiento de Santa María Filipina, y un gran temporal, de esos que vemos por la televisión hoy, cuando llega la época que asolan Cuba y toda la costa de Norteamérica, pues a Tristán de Luna le desbarató completamente todo, iba a fundar un asentamiento, tenía que buscar un camino para llegar a la costa del Atlántico, y se desorganizó. Él se resistió, estuvo 1 año y medio buscando itinerarios, hasta que al final recibió orden del virrey de replegarse. Llegaría su teniente Ángel de Villafañe, recogería a toda la gente, la llevaría a Cuba y se irían por la costa del Atlántico. Fíjate, siempre en esa idea de buscar ese camino. Y al norte de donde se estableció la colonia el asentamiento, la pequeña población de Santa Elena, en la isla de Tybee, haría un asentamiento, pero ese asentamiento también fracasaría y al final tendrían que replegarse sobre San Agustín. Yo me he preguntado muchas veces cuál es el motivo del olvido de Norteamérica dentro del relato de nuestro pasado norteamericano. Pues proviene de varios factores, como la tremenda secuencia de fracasos que implicó hasta el definitivo abandono de la idea de avanzar sobre la costa atlántica hacia ese paso del noroeste, y que durante la Ilustración se revivió por la costa del Pacífico, y el hecho de que al final se pusiera Inglaterra en la costa este del continente. Ello no puede implicar ni el olvido ni pasar por alto la ingente cantidad de información geográfica y antropológica acumulada. Recordemos que la ciudad más antigua de los Estados Unidos, San Agustín, fundada en 1565, donde se estableció el primer registro civil, Santa Fe, en 1609, en el septentrión nuevo hispano, fundada por Pedro de Peralta, el sucesor de Pedro Menéndez, aunque si lo miramos en la Enciclopedia de la Luz dirá que la fundó Pedro Menéndez, lo cual es erróneo, fue Pedro de Peralta. Entonces, y todas las obras escritas, la primera obra de teatro que se representó en los Estados Unidos, escrita por un capitán de la expedición de Juan de Oñate, el capitán Farfán de los Godos, que es una representación teatral que se sigue representando, moros y cristianos, a día de hoy en Nuevo México. Ese es el recorrido impresionante que llevó a cabo, y se llevó a cabo el conocimiento y establecieron nuevos caminos de intercambio en dirección norte-sur. Se ofrecía y también se recibió mucho, que penetrarían desde Nueva España en el septentrión norteamericano. Y en base a ese conocimiento de todas las expediciones que hubo, ¿qué es lo que se fue produciendo? Pues se fueron produciendo esos caminos que serían la generación del intercambio cultural en dirección norte-sur. Se ha puesto ahí el camino real de tierra adentro, que luego se complementaría con otros, el camino real de los Texas, el camino que siguió Juan de Anza hacia California, las navegaciones por mar, y todo eso iría generando una serie de información, un comercio que generaría pues ese nacimiento de poblaciones en base a ese trinomio tan importante que era presidio, misión, pueblo, esa triple imbricación que haría lo que se permaneció en el territorio. ¿Cuál era el interés de España en Norteamérica? Bueno, pues el interés de España en Norteamérica frente a otras potencias era cumplir el Tratado de Alcasovas, que era el que le había dado la Santa Sede para poder evangelizar y colonizar. Y me opongo a esa concepción que se emplea en algunos ámbitos, sobre todo extranjeros, que se habla del siglo perdido para hablar del espacio comprendido entre la llegada de Colón y la llegada de los peregrinos. No puede ser siglo perdido, puesto que es el siglo de oro, es el siglo de máxima expansión cultural que tuvo España, y creo que España lo dio todo en esa búsqueda en esa búsqueda y en esa expansión hacia América. Realmente, pues España era la primera potencia mundial, pujante en las artes, en las letras, la música, la arquitectura, y dio lo mejor en su capital humano para explorar, asentarse en aquel territorio, fruto de emprendedores como los hombres de los que se trata en estas páginas.
¿Qué imagen pretendo dar de España en este trabajo? Pues la imagen que pretendo dar no es ni más ni menos que la de una España que soñaba con un diseño renacentista, con un nuevo mundo, con unos parámetros. Lo vemos en las ciudades americanas que se fundaron, siempre tiradas a cordel, no tienen nada que ver con ese Toledo medieval subido encima de una roca. Se pensó a lo grande, grandes avenidas, grandes ciudades, algo pues que otros no hicieron y que tanto se nos critica. Se dio lo mejor que teníamos del diseño. ¿Cómo se representa España, en cambio? Pues como un monstruo devorador de personas y ansioso de oro. La intención no es otra que la de ofrecer una imagen de una España de la época de la exploración, poblamiento y asentamiento, cuyo principal legado es precisamente el mestizaje, en contra de cualquier mensaje negro legendario que las cifras desmontan de inmediato. Como afirma el historiador Harry Bernstein, la colonización española no fue solo dirigida a la búsqueda de oro, sino que el imperialismo de España extendió toda una civilización, dando nueva adaptabilidad y poder a los grupos indios, especialmente en el suroeste americano. Hoy que están tan de moda la exigencia de perdones bajo esa sombra de la leyenda negra, hemos de recordar que en general en todos los pueblos existe esa tendencia errónea a menospreciar a los vecinos, y los términos en los que ese menosprecio se expresa siempre tiene sus dejes históricos. Pero no creo que a los británicos, los alemanes, los franceses, los holandeses o italianos expresen más prejuicios sobre los españoles como los españoles sobre esos pueblos. España ha venido y viene dejando de una forma realmente lamentable y triste, abandonando la reivindicación de nuestro pasado. Y aquí les pongo un ejemplo que he manejado mucho. Si conocen, esto es Punta Loma, en la bahía de San Diego. Hay una preciosa escultura que representa a Juan Rodríguez Cabrillo. Juan Rodríguez Cabrillo, que desgraciadamente, como ven ustedes, está bajo el escudo de la corona portuguesa. Porque en algún momento determinado, pues un cónsul de Portugal en San Diego leyó a Antonio de Herrera. Antonio de Herrera era el cronista, pero él recogía información de muchos sitios. Y en un momento en su historia de los hechos de los castellanos pone Juan Rodríguez Cabrillo, coma, portugués, coma. Y dice, bueno, pues aquí Ancho es Castilla, ¿no? Ancho es Portugal. Y hicieron este monumento. Podía haber sido portugués de nacimiento, podía haber sido holandés, podía haber sido milanés, pero era un súbdito de la corona que estaba cumpliendo un designio de la corona de España. Desgraciadamente para ellos, hace ya más de un año, una investigadora canadiense, Wendy Kramer, buscando temas de justicia en Guatemala, se encontró con un documento interesantísimo que refleja, ella estaba estudiando temas legales y encontró un documento que coincide cuando Juan Rodríguez Cabrillo pide permiso para venir a España a contraer matrimonio. Entonces, hay un barco, un galeón que sale de Guatemala, y nada más salir de Guatemala, alguien rompe la caja de caudales y abre y roba el dinero. Y entonces, cuando llegan a Cuba, todos quietos parados, suben los oficiales reales y toman declaración. Y cuando toman declaración, hay uno que contesta y dice: yo me llamo Juan Rodríguez Cabrillo y soy de Palma de Mícer Egidio. Palma de Mícer Egidio se va deformando y se convierte en Palma del Río. Es por la donación que hizo el rey de Castilla a Mícer Egidio Bocanegra de esa población durante la Reconquista. Pues fíjese, era realmente de Palma del Río. Pues ahí está. En su momento, cuando lo vi, pues hice copias, escribí un artículo, lo mandé al embajador de España en Washington, se lo mandé al cónsul, no sé en qué habrá quedado, pero lo cierto es que tanto hay como una zona protegida que hay muy cerca de ahí, pues hay otro bloque de piedra que pone en portugués João Rodríguez Cabrillo y pone en inglés Portuguese Navigator. Entonces, bueno, pues esa es la forma. Nosotros tenemos que reivindicar esas cosas y nuestras autoridades tienen que moverse y poner las cosas en su sitio. Sería tan ridículo como que fuéramos a ese Gibraltar que hay en el Pacífico, ese que se llama Diego García, y como aquello era la isla de Diego García por Diego García de Moguer, pues dijeron, vamos a poner las armas de Castilla aquí. Vamos, ni ingleses ni americanos que la tienen arrendada a la isla nos dejarían allí poner nada. Pero sería lo mismo. Diego García vivía en Portugal y estaba con los portugueses y fue el que descubrió esa isla para el rey de Portugal. Pues esto es lo mismo. Tenemos que reivindicar qué es lo nuestro. El escritor George Wharton es categórico al afirmar: las gentes de habla inglesa han creído siempre que Inglaterra ha sido el único poder colonizador de la historia.
pero considerando el tiempo y las circunstancias, debe concederse a España el honor y la consideración de una obra más completa, más grande en cuanto a las dificultades a vencer, más grande en cuanto al espíritu que la animó, más grande considerando sus últimos resultados y más grande en lo referente a la sabiduría con que fueron dirigidos sus trabajos y más grande por el espíritu humanitario que desarrolló. Creo que nuestra historia, con luces y sombras como la de todos, es fascinante. Y no es solamente para nosotros, también lo es para muchos historiadores extranjeros, como yo he podido comprobar en los contactos que tengo en Nuevo México con historiadores en anglosajones, tanto allí como en Florida, donde estoy colaborando en un homenaje a un profesor recientemente fallecido, el profesor Gannon, que era el máximo historiador de la figura de Pedro Menéndez en la Florida. Pero con una historia así de impresionante, hay muchísimos motivos para estar orgullosa de ella. Es decir, tenemos muchos más motivos, o al menos los mismos, para estar orgullosos de ser españoles como los que pueden tener otros de ser británicos o incluso franceses. El español de hoy en día tiene muchas más razones para sentirse orgulloso de su gente, de su pueblo, de todos los españoles y del legado español. Llevamos tiempo cometiendo un grave error, y es el que en momentos como hoy se repara. Error de concepto, pues nos hemos acostumbrado a pensar en una realidad de nuestra nación totalmente limitada, con una visión, unos criterios y unos parámetros cortos y aldeanos, empleados tanto por los usuarios y consumidores de la leyenda negra como por los nacionalismos aldeanos, de cuando la España del siglo XIX se convierte en una realidad más bien provinciana, algo que hasta aquel momento de declive nunca había sido así. Recordemos, por ejemplo, a Walter Raleigh, el que capturó a Sarmiento de Gamboa cuando regresaba a España después de haber reconocido para pedir ayuda para esas dos poblaciones que había edificado en el estrecho de Magallanes. Fue capturado y fue conducido a la Torre de Londres, y el hombre sufrió allí cuando vio que se estaba preparando la expedición desde la propia cárcel. Se ponía de puntillas y veía cómo los barcos de John Hawkins, de Juan de Aquines, estaban preparados para ir a atacar al estrecho, cuando realmente cuando llegaron pues lo bautizarían como el puerto del hambre, puesto que solamente había un superviviente. Dice Walter Raleigh: no puedo menos que alabar la paciente virtud de los españoles. Raramente jamás nos es dado encontrar una nación que haya sufrido tantas desgracias y miserias como sufrieron ellos en sus descubrimientos de las Indias, persistiendo sin embargo en su empresa con constancia invencible y logrando brindar a su patria regiones tan maravillosas que se pierde el recuerdo de tantos siglos y tantos peligros pasados. Esto lo dice Walter Raleigh, alguien que atacó los territorios españoles, pero que supo admirar a Sarmiento de Gamboa. Laurette Séjourné, una arqueóloga severamente crítica con España, tuvo que reconocer que hasta nuestros días España es el único país en cuyo seno se hayan elevado poderosas voces contra su propia conquista. Porque, como escribió Sancho de Londoño en 1568, son españoles los que aman más la honra que la vida y temen menos la muerte que la infancia. Toda la exploración y la expansión fue llevada a cabo por un número mínimo de personas, ayudados muchas veces por lo que se conocía en los textos aparte como indios amigos, ejecutando las órdenes reales mediante reales cédulas y asientos y llevándose siempre a término bajo el control de virreyes y de la Casa de Conservación de Sevilla, que vigilaba ferozmente el cumplimiento de la misión. Las experiencias, errores e informaciones recogidas por expedicionarios eran recogidas, se llevaban al padrón, se reflejaban allí y servían para que otros pudieran aprovecharse de ellas. Mientras España se movía en América del Norte, recordemos que estaba la guerra de los 80 años en marcha, la guerra de Flandes, los 30 años, y tenía que fijarse la cantidad de escenarios en los que había que mantenerse en pie. Fue una labor ingente. Y recordemos que todos ellos, exploradores, adelantados, virreyes, debían sufrir tras cesar, ya lo quisiéramos hoy día, en sus cargos, unos los conocidos como juicios de residencia. Se recibían acusaciones de todos los súbditos que hubieran visto algo mal, se les acusaba y no podían moverse del cargo hasta que se terminaba el juicio. Muchos de ellos morían durante el juicio y algunos de ellos incluso no pudieron retornar a su lugar de procedencia, puesto que tenían prohibida la llegada a la corte. El funcionario no podía abandonar, como he dicho, hasta que se terminaba, incluso se formulaban duras penas y multas importantes. El imperio de la ley funcionó en América Española durante las leyes de Indias, como le ocurrió a Coronado tras el fin de su expedición, que él también tuvo que sufrir un juicio de residencia. A la vez que se proseguía con el asentamiento y poblamiento, esa idea de enlazar con Asia por un camino más breve, esa idea se mantuvo hasta la Ilustración, intentándose por Norteamérica desde Nueva España, navegando hacia el norte por el Pacífico.
que es el motivo de mi próximo libro. Julián Marías pone un ejemplo claro en la contemplación de la pintura de las lanzas de Velázquez, haciéndonos una pregunta interesante sobre quiénes son aquellos ilustres hombres que hay allí. El vencido, Justino de Nassau, que ofrece las llaves al general vencedor. Si nos preguntamos de quién se trata, muchos dirán, es un italiano, Ambrosio de Spínola, un italiano al servicio del rey de España. Bueno, si Ambrosio de Spínola le llaman que era italiano y que no era un español como el que más, vamos, desde luego quemaba todo. Y ese es el grave error de concepto que hay que reparar con todos esos olvidados, pues se trata de algo radicalmente distinto. Era un español de Italia. En aquel momento un español podía permitirse nacer donde quisiera. Muchísimos españoles, conquistadores, exploradores, virreyes, eran hijos de virreyes que habían nacido en Nápoles o en Sicilia. Como los napolitanos Francisco Fernando de Ávalos, marqués de Pescara y el marqués del Basto, el primer golpe de mano de la Edad Moderna. Al igual que el marino Juan Vicente de Cuadra y Salcedo, de Cuadra y Bodega, que era un español nacido en Lima, como el también Ignacio Pablo de Olavide y Jáuregui. Ambos eran españoles del Perú. Españoles de México, como el botánico Mociño, las expediciones a la costa noroeste, el gran botánico Mociño. Españoles de Buenos Aires, de Manila, de Oviedo, de Cantabria, de Sevilla, de Zumárraga, o de minúsculas aldeas, como aquella famosa minúscula aldea de Cataluña, Creixell, nativa de donde nació el famoso Dalmau de Creixell, que hoy podemos ver como que fue el líder de la caballería aragonesa y que fue el que lideró la ruptura de las Navas de Tolosa, y que está el monumento en las Navas. Podemos verle allí, contemplar ese recuerdo a ese Dalmau, que por supuesto pues, no se le recuerda ni en las regiones de España y menos en Cataluña. En definitiva, son españoles que nos ayudan a darnos cuenta del valor de nuestro legado, que nos enseñan a recuperar el amor a España y a la hispanidad. La intención última de este libro es sembrar en nosotros, en todos los lectores, igual que en otros, es sembrar la inquietud. Es ese factor tan importante que debe caracterizarnos como seres humanos. Y para terminar, pues les quiero llevar a esa famosa fábula que recuerda a Ramiro de Maeztu, en la cual dice que una mujer, una bella mujer, imagínenlo, cruza un río y se encuentra, hay arcilla, hay barro, y se pone allí a modelar, y modela una figura, una imagen, y le gusta tanto que llama a Júpiter, y le dice, oye, dale vida a esto, fíjate qué cosa tan hermosa que he hecho. Y Júpiter, de buen grado, dice, pues le doy la vida. Y entonces Inquietud dice, le voy a poner mi nombre. Y dice Júpiter, yo le he dado la vida, tiene que llamarse como yo, tiene que llamarse Júpiter. Y sentar una discusión. En ese momento la propia Tierra se levanta y dice, no, tiene que llamarse como yo, Tierra, puesto que tiene mi cuerpo. Y entonces llamaron a un juez imparcial, llamaron a Saturno, que es el tiempo, y juzgó con justicia. Y dijo, tú, Júpiter, que le has dado el espíritu, te llevará su espíritu cuando muera. Tú, Tierra, como le has dado tu cuerpo, cuando muera, te llevarás su cuerpo. Pero mientras vivas, solamente serás propiedad de la inquietud. Y como hay duda de qué nombre le ponemos, le llamaremos hombre, porque está hecho con humus, con tierra negra. En definitiva, si estamos vivos, tenemos que estar inquietos. Si no tenemos inquietud, seremos seres muertos en vida. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Doñate lo he tratado bastante, puesto que en 1998 hice una propuesta a mi jefe, al jefe del ejército, y que fructificó. Yo era un simple comandante y dije, bueno, vamos a celebrar la pérdida de Cuba. Digo, bueno, pues en 1598 se fundó Nuevo México. Y entonces escribí un libro que luego se publiqué de tres ediciones para libros infantiles en Nuevo México, y recorrimos todo el espacio que hay entre El Paso, ese tramo del Camino Real, entre El Paso y Santa Fe. De hecho, aprovecho para decir que aquí hay un descendiente de Juan Doñate que está ahí delante, que es el vicepresidente de AGNIE. Bueno, pues Juan Doñate, yo he leído y he trabajado toda la obra que escribe Gaspar de Villagrán. Entonces, en aquel momento vamos a ponernos en la mentalidad, juzgar la mentalidad del siglo XX, no podemos trasladarla al siglo XVI. ¿Qué castigos se hacían en Europa cuando se cautivaba a un enemigo? Pues si manejaba la espada, pues el arco o la ballesta, normalmente pues le cortaban estos dos dedos, o le cortaban el dedo pulgar. ¿Qué ocurría cuando a una persona le cortaban esos dedos? Ya no podía volver a trabajar.
estaba condenado a morir de hambre o pidiendo. Entonces, cuando se cogían prisioneros en la Europa en ese momento, se le cortaban los dedos. De hecho, ese saludo de victoria que dan en Yugoslavia es precisamente enseñar al enemigo que todavía tengo mis 3 dedos para saludar. Bueno, pues eran ese tipo de castigos. ¿Qué es lo que hizo Juan Doñate por los que le atacaron en Acoma? Les cortó el dedo índice del dedo del pie, el dedo gordo. ¿Qué ocurría con eso? Que al quitarte el dedo índice, tú ya no podías correr. No podías correr. Pero en cambio sí podías seguir trabajando en el campo y no te ibas a morir de hambre. Esta es la diferencia. No se le cortaron los pies, se le cortaron los dedos. Ese castigo que le dio, el menos doloroso, de cara a únicamente a que pudieran sobrevivir. Me quitó un enemigo que ya no puede combatir conmigo, que ya no puede correr, pero puede trabajar y puede sobrevivir. No se le cortó los pies. Y es lo que se ha esgrimido, fue la disculpa que se argumentó hace poco para quitar una de las esculturas que había, creo que fue la de Alburquerque, la que está en el Paso. No la van a poder mover porque es la estatua ecuestre más grande del mundo, le llaman The Equestrian, mide, creo que son 18 metros de altura, y es hecha por John Hauser, uno de los grandes escultores norteamericanos, un enamorado de España de toda la vida, que hizo una serie de esculturas gigantescas. Y bueno, pues esa sobrevive. Pero vamos, estamos viviendo ese momento en el cual se está denostando por denostar, cuando realmente ahí está la prueba del mestizaje que se llevó, que incluso hasta los enemigos de la hispanidad lo ven como una forma de dominación, que yo he oído a antropólogos británicos decir que es una forma de dominar. Entonces ¿qué hacemos? ¿Los metemos en reservas como hicieron ellos? De hecho, tú te vas a Nuevo México y vas visitando lo que se llaman los pueblos, porque se llaman pueblos porque son casas, y sobreviven todavía. Hay solamente de los pueblos que encontraron, indios pueblos que encontraron los españoles, hubo 1 o 2 que están desaparecidos, porque se mestizaron por completo. Pero los demás mantienen su personalidad. Tú te vas ahora al resto de espacios norteamericanos y todos tienen el mismo folclore, porque ¿qué hicieron con ellos? El sendero de las lágrimas. Meterlos, llevarlos caminando a morir hasta la zona de Kansas y concentrarlos todos allí. Y están mezclados unos con otros, hay pequeñas tribus. El único que conserva una cierta personalidad es la tierra Navajo, que es tan grande como los Países Bajos y que tiene dentro una mini reserva, que es el pueblo Hopi, que a su vez fue machacado por los navajos. Pero bueno, queda muy poco, pero esa es la obra que hicieron. España llevó la agricultura, llevó lo que quería que era lo mejor para nosotros, llevó esa ganadería extensiva a California, que hoy está viendo que eso es antiecológico, que lo que hizo fue destrozar. Y entonces, bueno, ¿con qué te quedas? Y cuando iban de este a oeste, los pioneros anglosajones, cuando se encontraron con los españoles que estaban viviendo en Nuevo México, que estaban viviendo en Colorado, en el Valle de San Luis. Entonces ellos estaban en paz. Y los propios indios apaches, el famoso Jerónimo, no sabe que el Jerónimo hablaba en español, estaba bautizado, y el hombre vivía en paz con los españoles. De hecho, la gran revuelta que hubo de los apaches, también con Vittorio, fue que al tratar de meterlos a todos, había muchos españoles que estaban casados con indígenas. Y lo que hicieron, yo no voy a dejar a mi mujer, me voy con ella también. Y de hecho muchos pueblos apaches hay descendientes de españoles porque se fueron con su mujer a vivir a la reserva, no iban a abandonar a esa segregación, que fue lo que se hizo al llegar a Nuevo México. Sí, ellos no, los descendientes que viven allí, de las familias que llegaron, ellos les gusta llamarse a sí mismos españoles. Los descendientes de los que llegaron con la expedición de Juan Doñate y posteriores se llaman españoles, no les gusta que le llamen hispanos, porque el término hispano es un término que emplean de una forma despreciativa. Pero yo también he vivido en unas maniobras cuando estaba en Jaca, vino un equipo de operaciones especiales norteamericano y había un hispano que se le pusieron los ojos así cuando el jefe del destacamento hizo la siguiente manifestación. Nos dijo: es curioso que se hable español en Europa. Yo pensaba que el español se hablaba del río Grande para abajo. Entonces, eso me dijo un hombre formado en West Point. Entonces, bueno, me imagino que hoy tendrán ya estar más preparados. No, él buscaba hacia ese paso porque la tierra de los bacalaos le quedaba en esa dirección.
Y ese paso del cual había hablado Cortés estaba en esa dirección, por eso tiraba hacia. Pero claro, lo que no se podía imaginar es que se iba a encontrar esa inmensa llanura inacabable, donde lo único que podía hacer era comer carne todos los días, coger heces y cocinarlas y fijarse cómo hacían los indios, porque los indios se iban moviendo con los ganados y vivían con los cueros que sacaban, pero llegó un momento en el cual ya no podían llegar más lejos y se les suspendió el invierno, tuvieron que volverse a la zona aproximadamente a la zona de Alburquerque, y en esa zona acamparon y recorrieron el río Grande para arriba y para abajo hacia el sur y tuvieron que regresar. Al final, en un juego de cañas que hicieron con caballos, se cayó Coronado, se malhirió y ya de regreso tuvieron que volverse y se fueron ya diseminando. El rey se enfadó bastante cuando al ver que no habían encontrado, pero bueno, eso no decayó, siempre se mantuvo esa ilusión y hubo varias expediciones pequeñas, algunas hasta que ya Juan de Oñate, que le costó muchísimo diese ayuda poder lanzarse hacia el norte, pues que había otros que tenían sus preferidos para poder hacer ese itinerario. Tenía Juan de Oñate, que era un hombre con bastante posibles, digamos que fue uno de los primeros millonarios norteamericanos, porque su padre descubrió las minas de plata de Zacatecas. En Zacatecas el escudo de armas tiene 4 cabezas de los fundadores y una de ellas es el de Juan de Oñate, descubrió la plata y luego él no tuvo dinero, pero como prueba de esa inversión que hacía España, incluso hasta los particulares. Cuando Juan de Oñate es juzgado y se viene a España, pues el Colegio Imperial de Madrid, que está ahí al lado de lo que fue la antigua Catedral de Madrid, que lo funda Mariana de Austria, él invirtió dinero para allí, para que se formaran, y allí se formaban los sacerdotes, los que iban a hacer apostolado, se formaban en lenguas indígenas, se formaban ya en Madrid antes de ir a América, iban con la lengua aprendida desde aquí. Pues ese fue todo el mal que hizo España en América.